Hola, en este video vamos a realizar los asientos contables de mi propuesta de cómo registrar las construcciones en proceso utilizando las cuentas de orden y las cuentas financieras correspondientes. Esta es la lista de los eventos o de los asientos propuestos. Ya no los vamos a ver, nada más hacer el comentario de que era una buena cantidad, son 101 asientos. Entonces los registros que haríamos serían los siguientes. Para el registro 1 comentábamos que era un contrato, el contrato 1 del 2016. En este no llevaría registro contable financiero, simplemente un registro contable en cuentas de orden. Aquí puse unas columnas, las que están en este colorcito así como rosa, son cuentas de orden para administrar los contratos propios y los contratos administrados. Los que están en color azul son cuentas para manejar las construcciones en proceso de las obras administradas, y las que están en color verde son para manejar las cuentas de orden de las cuentas de los contratistas de las obras que estamos administrando. Para no hacer esto tan largo, me gustaría resumir. Y bueno, como comentábamos la vez pasada en el video del registro de las construcciones en proceso, les comentaba que dentro de mis propuestas de asientos tenía unos registros de ingreso y otros registros de gasto. Aquí vamos a seleccionarlos, los de ingresos. Bueno, aquí nada más vamos a recordar que los ingresos era un cargo a cuentas por cobrar con abono a las cuentas de ingresos. Esto era para cada uno de los meses. Teníamos también los gastos del mes. En los gastos del mes lo mismo, era un cargo a gastos, las cuentas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 de gastos con abono a cuentas por pagar. ¿Sí? Aquí hacíamos el ejemplo de que aquí registrábamos los gastos de nómina, de seguridad social, Infonavit, seguro, honorarios, energía eléctrica, agua potable, todos los gastos en que incurre un ente público. Bueno, entonces ahora sí iríamos. Primero vamos a registrar los contratos. ¿Qué pasa con los contratos? Cuando nosotros realizamos algún contrato, financieramente no hay ningún registro porque no estamos afectando financieramente al ente público. Pero en cuentas de orden sí deberíamos de registrar. Aquí tenemos contratos que son para, estoy tomando como ejemplo las clasificaciones que hace el CONAC. Decíamos que la D eran obras en instalaciones del dominio público, las T iban a ser obras de transferencia y las C iban a ser obras capitalizables. Ok, entonces vamos a comenzar con ¿qué pasa con las obras, con los contratos de las obras capitalizables? Bueno, los contratos de las obras capitalizables, lo que debemos de registrar son cargo a una cuenta de orden. En este caso yo estoy usando la 7511, que es contratos propios con abono a propios contratos. Aquí la denominación que le demos a las cuentas de orden es lo de menos. Lo importante es saber de qué se cargan, de qué se abonan y qué representa su saldo. Entonces tenemos 3 contratos de obras capitalizables. Entonces en los 3 es un cargo a contratos propios con abono a
puede llamarse la cuenta contratos propios deudora y abono a contratos propios acreedora, contratos propios debe contra contratos propios haber. Yo en este caso le puse contratos propios contra propios contratos. Ok. También tenemos contratos de obras del dominio público y aquí, bueno, las identificamos más como que son obras que no se van a capitalizar, sino que van a formar parte de un gasto del mismo ente público. ¿Qué pasa en esta? Pues al igual que las obras capitalizables, aquí vamos a registrar el contrato, cargo, abono a la cuenta acreedora, cargo, abono a la cuenta acreedora. Más adelante les voy a explicar de qué estoy considerando, de qué se cargan, de qué se abonan y qué representa el saldo o qué uso les daría yo a estas cuentas de orden. En este caso estamos hablando de cuentas de orden para manejar los contratos propios. Y aquí ya vimos que registramos tanto los de obra capitalizable como los de obra que se van a registrar en el gasto. También tenemos las transferibles. Las transferibles, de lo que se desprende de los documentos del CONAC, pues son aquellas obras que no van a formar parte del ente público que las ejecuta, sino que una vez terminadas se las va a transferir a otro ente público. Y aquí igualmente tenemos que registrar en cuentas de orden cuando realizamos un contrato, cargo, contratos administrados con abono, administración de contratos, o el nombre que ustedes le quieran asignar. Bueno, ya que tenemos los contratos, las operaciones se van dando en forma cronológica, pero para efectos de irlo haciendo más rápido y más resumido, pues estoy juntando todas las operaciones. ¿Qué otra cosa se da mucho en este tipo de transacciones? Pues que existan ampliaciones en monto o en tiempo. Cuando hay una ampliación en tiempo a esos contratos, pues contablemente o presupuestariamente no afectan. Pero cuando son ampliaciones en monto, sí. ¿Y qué pasa con estas ampliaciones en monto? Bueno, cuando son ampliaciones en monto, aquí vamos a poner el ejemplo de obras del dominio público, es decir, son obras propias, por lo tanto incrementamos contratos propios con abono a propios contratos. Cuando es una obra transferible, bueno, de igual manera, si fuera una obra capitalizable, no tengo el ejemplo, no lo capturé, pero pasaría lo mismo, ¿no? Incrementamos contratos propios con abono a propios contratos. Cuando son obras transferibles, es decir, que no son del propio ente, el registro sería igual. Cargo a contratos administrados con abono a administración de contratos. Para los dos casos. Ok. Bueno, entonces ya vimos los ingresos, los gastos, los contratos, la ampliación. Bueno, ahora vamos con las estimaciones. ¿Qué pasa con las estimaciones? Bueno, con las estimaciones, de igual manera, podemos tener estimaciones que sean capitalizables, que sean del dominio público o que sean transferibles. Vamos a ver primero las capitalizables. ¿Qué pasa con las estimaciones capitalizables? Bueno, que debemos de registrar cargo a construcciones en proceso, sea la cuenta 1234, 1235 o 1236, con abono a contratistas. Y de igual manera, tenemos que ir, ¿cómo podríamos decir?, descargando o disminuyendo estas estimaciones de las cuentas de orden donde íbamos registrando nuestros contratos. ¿Sí? Entonces aquí estoy poniendo nada más la cuenta de contratos propios debe, pero deberíamos de tener contratos propios debe, contratos propios haber, propios contratos debe y propios contratos haber, nada más que para no hacer la hoja tabular. ¿Se acuerdan de cuando estábamos estudiando esto? Que utilizábamos las hojas tabulares de 24, hasta de 24 columnas. Bueno, para no hacerla tan grande la sabanota como le decíamos, aquí nada más estoy poniendo la cuenta de
de cargo y de abono, que es la naturaleza de cada una de las cuentas. Por eso le estoy haciendo aquí el mismo abono. Cada estimación me va a generar un movimiento contable financiero, cargo a construcciones en proceso, abono a contratistas, abono a contratos propios y cargo a propios contratos. Esto es tratándose de las estimaciones de obras capitalizables. ¿Qué pasa con las obras del dominio público? Bueno, las obras del dominio público se registrarían en la cuenta 5135, que se llama Servicios de instalaciones, reparaciones, mantenimiento y conservación, con abono a contratistas. En cada una de las estimaciones de estas obras que son del dominio público, es decir, son obras que tienen un fin de conservación y que se hacen en bienes que se van a hacer como gasto. De igual manera, estas estimaciones se deben de registrar en las cuentas de orden de donde estamos manejando los contratos. Ok, ¿qué pasa con las cuentas de transferencia cuando las estimaciones son para obras de transferencia? Financieramente no pasa nada, no debemos de afectar nada porque son obras transferibles, son obras que no le pertenecen al ente público. En cuestión de cuentas de orden de movimientos propios, tampoco no pasa nada, ¿sí? Pero sí debemos de llevar un registro de las construcciones en proceso administradas, y por eso cada estimación que entre de una obra que su característica sea que es transferible, debemos de llevar un registro de las construcciones en proceso administradas, y así vamos haciendo un cargo por cada una de las estimaciones con abono a administraciones de construcciones en proceso, o la denominación que ustedes le gusten dar aquí a las cuentas de orden. De igual manera debemos de llevar un registro. Aquí nada más registré hasta los pasivos, que son los contratistas, del mandante, en este caso de la persona o del ente público que nos manda a nosotros a hacer la obra. La contracuenta o la cuenta de abono sería contratistas del mandante. Igualmente podríamos llevar otras cuentas de orden para llevar el control de los recursos de ese ente o de esa persona física o moral que nos asigna o nos da la orden de ejecutar la obra en su nombre. Y así podríamos llevar bancos del mandante y contramandante cuenta bancos. Ok, hasta aquí llevamos las estimaciones. ¿Qué otros movimientos más tenemos? Tenemos las actas de entrega-recepción. ¿Qué pasa con las actas de entrega-recepción? Acordémonos que las actas de entrega-recepción son aquellos documentos en las que el ejecutor de la obra y el que mandó a hacer la obra se ponen de acuerdo y dan por finiquitada o por terminada la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si son obras capitalizables, ¿qué pasa con esas obras? Pues que la vamos a dar de baja de construcciones en proceso y la vamos a registrar donde debe de ser, es decir, en la cuenta del activo no circulante que corresponda, sea infraestructura, edificio, lo que sea. Esto es lo que pasa cuando hay un acta de entrega-recepción. Este es el movimiento que debe de existir. ¿Qué pasa cuando la obra es del dominio público? Cuando la obra es del dominio público y se hace un acta de entrega-recepción, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya todas las estimaciones las estuvimos mandando al gasto que correspondía. Y
tratándose de cuentas de orden, pues tampoco no surte ningún efecto. ¿Qué pasa con las obras transferibles? Bueno, las obras transferibles, lo que pasa es que cuando hay un acta de entrega-recepción, vamos a hacer un movimiento de abono en la cuenta de contratos administrados y un cargo en la cuenta de administración de contratos. ¿Esto para qué es? Bueno, esto va a servir para ir dando de baja el valor de esas obras del registro que estamos llevando de la administración de los contratos. Okay. ¿Y qué nos queda al último? Bueno, al último nos queda la autorización de transferencia. Como veíamos, la autorización de transferencia se refiere a aquellas obras en las que la obra se le va a transferir a otro ente público, pero necesitamos que nos autoricen a hacer el protocolo correspondiente para esa obra, entregársela al ente público que la va a operar o que va a ser el propietario. En este caso, ¿yo qué propongo? Bueno, yo propongo que al momento de hacer una autorización de transferencia, se dé de baja la obra de construcciones en proceso administradas con un abono y un cargo administración de proceso. Bueno, acordémonos que las cuentas de orden siempre tienen que ser una cuenta de cargo y una de abono para para registrar debidamente lo que es la teoría de la partida doble. Ok, bueno, en este caso ya tenemos aquí todos los registros que se deben de hacer con mis asientos propuestos. Y ahorita lo que quiero ver es el estado de actividades que resultaría de estos movimientos. Como veíamos la vez pasada, todos los ingresos son muy estables. Esto era a propósito. Ingresos de 5,000, egresos o gastos relacionados con la operación normal decíamos que era los sueldos, la luz, el teléfono, el internet, el seguro social, el Infonavit, seguridad prestaciones de seguridad social que le correspondan otorgar al ente, y estos representaban 3,000 pesos mensuales. Y ahora sí tenemos otro registro que corresponde a la cuenta 5, que es la cuenta de gastos, donde son los gastos de mantenimiento, ¿sí? Si se fijan, hay meses en los que el gasto es mayor. Por ejemplo, en febrero es de 3,830. ¿Por qué? Pues porque en febrero hicimos una estimación de finiquito de un contrato del 2015. Este ejemplo ya lo veíamos en el video, no en el video pasado, no en el video antepasado, donde veíamos los registros según el CONAC. Pero aquí lo que quiero mostrar es que en la medida de que seamos más cuidadosos con el registro y hagamos los registros debidos, nuestra información financiera, en este caso, va a ser de mejor calidad. Nos va a ayudar a tener más identificadas las posibles variaciones que pueda existir en nuestra operación. Y no tenemos que esperar a que hasta después, muchas veces hasta el año siguiente, que nos autoricen a transferir obras, o a que nos autoricen, o a que demos por terminada un acta de entrega-recepción de una obra, y entonces hacer toda esa reclasificación de gastos o de resultados de ejercicios anteriores que nos pegan en la información financiera. ¿Qué otra cosa? Bueno, quería comentar acerca de el uso. Estas guías contabilizadoras que yo estoy haciendo aquí de manera muy breve, esto, bueno, lo deben de hacer cada ente público que quiera utilizar o que deba utilizar estas cuentas de orden. Pero por ejemplo aquí yo estoy diciendo, bueno, las cuentas, aquí nada más estoy poniendo las cuentas de cargo. Las cuentas de contrato administrado, pues todos los cargos que van a hacer, se van a cargar de los contratos y de las ampliaciones, y se van a abonar de los finiquitos. Todos los cargos me van a significar el total de contratos que tengo para esa cuenta.
Los abonos me van a avisar de todos los contratos terminados y el saldo van a ser todos los contratos que están vigentes o los contratos abiertos. Esa es toda la información que me va a dar la cuenta de contratos administrados. La cuenta de construcciones en proceso de obras administradas se va a cargar de todas las estimaciones y se va a abonar de todas las transferencias. Ok. ¿Qué va a significar? Bueno, pues la suma de todos los cargos me va a significar el avance financiero de la obra. Los abonos me van a significar todas las obras transferidas al mandante, es decir, a aquel ente que me ordenó ejecutar esas obras en su nombre. Y el saldo me va a representar el monto de las construcciones en proceso de obras administradas que se encuentran en ejecución. Por último, la cuenta de contratistas del mandante. Esta cuenta de contratistas del mandante, todos los cargos me representan todas las estimaciones que he autorizado para pago, ¿sí? Y bueno, las cuentas de los saldos pues me representan lo que debo de estos contratistas. Ya no quise abundar más aquí porque sería meternos ahora a la autorización del pago y cosas, pero bueno, nada más para efectos de ejemplo, creo que esto es muy ilustrativo. Bueno, pues entonces esta es mi propuesta de cómo debería de ser el registro de las construcciones en proceso tratándose de obra pública. Y de esta manera vamos a contar con más información, tanto financiera correctamente, es decir, en el momento en que ocurre y afectando nada más aquellas transacciones económicas que le corresponden al propio ente, y vamos a contar con información para proporcionarla al ente público ajeno. Vamos a tener cuáles son sus obras que están vigentes, vamos a tener qué construcciones en proceso están todavía vivas. Para tener esto, bueno, aquí es de manera así muy resumida, muy breve, pero sí es importante que nosotros en nuestro sistema, el nombre que le pongan a su sistema donde lleven su registro de obras, pues sí es importante que toda esta información se genere desde la captura. Aquí estoy poniendo más o menos un ejemplo de lo que debería de contemplar un sistema de control de obra. Un sistema de control de obra, pues bueno, va desde un número de folio asignado, el número de contrato. Aquí vamos a indicar si la obra va a ser capitalizable, va a ser de gasto o va a ser una administración de recursos, cómo se va a llamar la obra, si va a ser un activo, qué número de activo va a llevar, qué departamento la manda a hacer, quién es el contratista que la va a elaborar, en dónde va a estar la ubicación, la localidad, el municipio, los montos de la obra, montos originales y ampliaciones que existan, la mano de obra, si lleva suministro y mano de obra, el suministro, el sector o subsector, bueno, depende de qué tan sectorizada esté el lugar donde realizamos las obras. Tipo de licitación, es decir, si es convocatoria pública nacional, si es invitación restringida, si es asignación directa. Tipo de proyecto, si esta obra está asociada a un proyecto, porque recuerden que todo el costo de la obra debe de incluir desde el proyecto hasta la finalización, todos los gastos. Entonces aquí es importante ver si esta obra que vamos a ejecutar tiene un proyecto asociado. Si esa obra requiere para su ejecución alguna fianza de anticipo, una fianza de cumplimiento, de vicios ocultos, de daños a terceros, de ampliaciones en monto, de ampliaciones en tiempo. Si esta obra requiere un anticipo y de cuánto va a ser el porcentaje y de cuánto corresponde el monto, cuánto lleva amortizado, cuánto le queda por amortizar, cuál va a ser el periodo de ejecución, el inicio, el fin, si existió una ampliación en tiempo, qué periodo abarca de inicio y de fin, el origen de los recursos, muy importante para llevar todo el registro. Y dependiendo de toda la información que tengamos aquí, vamos a poder nosotros configurar o parametrizar la contabilización de nuestras obras. Y ya no tenemos que estar pensando en acordarnos de que si ese movimiento, de esa estimación, esa ampliación, ese finiquito, cualquier cosa relacionada con la obra, no nos tenemos que preocupar de acordarnos. Oye, se nos olvidó registrar en la cuenta de orden, oye, se nos olvidó registrar el contratista, se nos olvidó registrar. No, si tenemos
bien identificadas estas obras y de qué se componen, de inicio, pues ya esto va a ser más fácil, ¿no? Aquí también ya tenemos qué porcentaje de esta obra es de recursos federales, estatales, municipales, de recursos privados, de recursos propios, eh, si existió ampliación en monto, de cuánto fue, ¿sí? Perdón, no, esta corresponde a las fianzas. Entonces, toda esta información es la que nos debe de ayudar a nosotros, gente del área financiera o del área contable, a registrar correctamente las construcciones en proceso para los objetivos que comenté en el video anterior, para tener estados financieros confiables, es decir, aquellos estados financieros donde tengamos nada más transacciones económicas del propio ente y para que esa información salga limpia desde inicio y no estemos haciendo reclasificaciones posteriores que lo único que hacen es distorsionarnos la información presente y peor, la futura, que ya nosotros ya presentamos algunos estados financieros con información de hace 6 meses al cierre del año anterior y ahorita vamos a moverle y decir, ¿sabes qué? Es que el resultado que te dije hace 6 meses, en diciembre del año pasado, fíjate que no era, porque tenía unas obras aquí pendientes y las voy a meter ahorita. Bueno, espero que estos videos donde yo expongo mi punto de vista sin querer, sin tener la intención de, de, de que se crean únicos estos videos, pero sí dar mi punto de vista con fundamentos contables, financieros, presupuestarios y sobre todo del uso de recursos, ¿no? De cómo debe de ser la información para que sea una información confiable y que le sirva, en este caso, al gobierno, que la finalidad de la contabilidad gubernamental pues es generar información financiera conglomerada o consolidada de todos los órdenes de gobierno. Muchas gracias.